La bruma se cernía sobre la vieja hacienda de los Villanueva, un lugar olvidado por el tiempo y marcado por la tragedia. Se decía que el último propietario, Elías Villanueva, había sido un asesino en serie. Nadie conocía realmente cuántas vidas se habían perdido en aquella abandonada hacienda. Las leyendas hablaban de los ecos de gritos y susurros que aún resonaban en sus muros. Después de la muerte de Elías, un hombre llamado Tomás, impulsado por la curiosidad y una inexplicable atracción hacia aquel lugar, decidió comprar la hacienda. Había escuchado historias, sí, pero creía que eran solo cuentos para asustar a los niños. Con el tiempo, la remodelaría y la transformaría en un acogedor refugio. El día que llegó, sintió un escalofrío recorrer su espalda al pisar la crujiente madera del porche. Los primeros días fueron tranquilos. Pronto, una serie de extraños sucesos comenzaron a perturbar la paz del lugar. Al caer la noche, Tomás escuchaba un incesante susurro, como un lamento que parecía provenir del interior de la casa. En poco rato pasó de una calmada sonoridad a un clamor sordo, un ruido de lloros y gritos ahogados que le llenaban de inquietud. Ignorando su instinto, decidió seguir adelante con su proyecto de restauración. Una noche, mientras trabajaba en el sótano, Tomás se sentía agotado y frustrado. Las sombras se alargaban y parecían danzar contra las paredes desconchadas. De repente, un destello de luz iluminó un oscuro rincón donde un tablón de madera estaba suelto. Su curiosidad lo llevó a investigar, así que se agachó y con un ligero empujón logró levantar el tablón. Bajo este encontró una antigua caja de madera cubierta de polvo y telarañas. El barniz había perdido su esplendor, mostrando las marcas del tiempo. Al abrirla, quedó atónito. Dentro, cuidadosamente dispuestos, reposaban una serie de objetos personales. De inmediato supo que pertenecían a las víctimas de Elías. Eran sus trofeos. Primero sus ojos se posaron sobre un conjunto de fotografías descoloridas, retratos de rostros que alguna vez fueron felices, ahora arrugados y amarillentos, miradas que parecían suplicar desde el pasado, y en sus ojos se reflejaba el horror de lo que les había sucedido. Una apagada risa reverberó a través del sótano, aumentando la frialdad en el aire. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Junto a las fotografías, un reloj de pulsera apareció entre las sombras. Era un reloj elegante, pero de un estilo que pertenecía a otra época, con un cristal astillado y las manecillas detenidas a las 3:30. Tomás lo levantó con temblor en sus manos. Notó el leve rastro de sangre seco en su correa de cuero, imaginando con ello a su dueño y la tragedia que había enfrentado. Finalmente encontró una serie de cartas desgastadas, amarradas con un hilo desteñido. Al desenrollarlas, las palabras, aunque descoloridas, eran nítidas. Por favor, ayúdame. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Él vendrá por mí esta noche. Las letras parecían temblar bajo su toque, como si estuvieran vivas. Cada una revelaba la desesperación de aquellos atrapados en las garras de Elías, suplicando por una ayuda que nunca llegó. Desconcertado, dejó caer la caja, provocando un estruendo que resonó en el silencio opresivo del sótano. Subió a la planta superior con la respiración acelerada y el corazón golpeando en su pecho. A medida que subía las escaleras, una sensación de ser observado iba en aumento. El ruido lo siguió. Ya no eran solo susurros, ahora se mezclaban voces apagadas y prolongadas, como si las personas de las fotografías y las cartas estuviesen llamándolo por su nombre. Tomás, Tomás. Con cada noche que pasaba, la atmósfera se tornaba más opresiva, llena de angustia y miedo. Tomás recorría los pasillos, sintiendo que las sombras se movían a su alrededor, acechándolo, y un miedo que no podía controlar se adueñaba de su ser. Las almas atrapadas en la granja parecían cobrar vida, sus lamentos rebotando en su mente, transformándose en un eco ensordecedor que lo condenaba a una realidad aterradora. Una madrugada, mientras revisaba la antigua biblioteca, encontró un diario de Elías. Allí las páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, pero los relatos eran claros y perturbadores. Contaban sobre rituales oscuros y cómo Elías había obtenido poder a través de la muerte. Su última anotación, aterradoramente legible, decía: «Cuando la sangre de un alma noble caiga, yo renaceré».
A partir de esa noche, Tomás se sintió cada vez más observado. El reflejo que veía en el espejo ya no parecía el suyo. Había algo en sus ojos, una oscuridad, un vacío que no reconocía. Tuvo sueños vívidos en los que se encontraba atrapado en un ciclo de asesinatos, sintiendo la emoción de la caza y la lucha, como si la esencia del propio Elías lo estuviera poseyendo. Despertaba asustado y sudoroso, con la mente confusa, donde la línea entre el sueño y la realidad se desdibujaba. Finalmente, cuando la luna llena iluminó la hacienda, Tomás ya no podía resistir. Con un impulso feroz, descendió al sótano donde había encontrado la caja. Una fuerza irracional lo guiaba, y sintió que los murmullos estaban en su mente, empujándolo a un desenfreno aclamado por las almas ausentes. Despertó al amanecer, con la mente nublada, como si una densa neblina hubiera cubierto cada rincón de su conciencia, oscureciendo los recuerdos de la noche anterior. Las suaves notas del canto de los pájaros se entrelazaban con el frío contacto de la realidad que lo rodeaba. En sus manos aún persistían las manchas de sangre, un oscuro testigo de los eventos que habían ocurrido, como si el mismo destino hubiera decidido marcarlo con una huella imborrable. Al mirar al suelo, su corazón se detuvo por un instante. Frente a él yacía el cuerpo de un hombre, un ser que había perdido su camino, su vida y quizás incluso su alma, en una búsqueda que nunca debió haberse iniciado. Tomás, sintiendo el peso de la culpa y el horror apretujado en su pecho, en un instante se vio atrapado entre la confusión y la contundente realidad de lo sucedido. Las lágrimas que se agolpaban en sus ojos amenazaban con desbordarse. La risa de Elías resonaba en su interior, como un eco en la penumbra de su mente. Era una risa llena de sarcasmo, de desprecio, un rugido constante que le recordaba su propia fragilidad y la lección trágica que lo había llevado hasta ese punto. Esa risa, una mezcla de ironía y locura, reverberaba en sus pensamientos, su desesperación y la inminente pérdida de su humanidad. Tomás, asfixiado por la maraña de sentimientos contradictorios que lo envolvían, se dio cuenta de que, en ese instante, su vida había cambiado para siempre. La granja, una vez más, se llenó de ecos y murmullos. Los ausentes habían encontrado un nuevo huésped. La leyenda continuaría, pues el ruido de los ausentes nunca dejaría de resonar, y el ciclo de terror comenzaría de nuevo con un nuevo asesino en la antigua hacienda de los Villanueva. Soy de un pequeño pueblo al interior del estado de Utah, en Estados Unidos. En estos sitios rurales la vida no es fácil. Casi no hay empleos, y los pocos que hay son trabajo en el campo, donde las labores inician al amanecer y terminan al caer el sol, a veces bajo un calor extenuante, otras con un frío que cala hasta los huesos. Cuando mi primo, que trabajaba en la pequeña ciudad de Provo como empleado municipal, me ofreció trabajo en el cementerio de su localidad, lo rechacé en un principio. Pero cuando me habló del excelente sueldo y de todos los beneficios adicionales, tanto para mí como para mi esposa y mi pequeño hijo, no dudé en aceptar. Yo me imaginaba que el trabajo no iba a ser fácil, pero fue peor de lo que yo esperaba. No es fácil tener que lidiar todos los días con el penetrante olor a carne humana en descomposición, con la gran cantidad de insectos y las ratas con las que teníamos que luchar a escobazos para poder espantarlas. Estaba también el hecho de tener que lidiar con el dolor de los deudos y las bajas pasiones que pueden aflorar en esos momentos. Trata de imaginarlo. Si una persona asiste en toda su vida a 5 o 6 entierros y le afecta, piensa cómo le afectará a una persona que los presencia a diario. Por suerte me tocaron unos excelentes compañeros. Nos apoyábamos unos a otros, sin egoísmos de ninguna especie, y todos nos empeñábamos en mantener un ambiente donde reinara la tranquilidad y el buen humor. Aunque Skinny Jimmy a veces se excedía con sus bromas pesadas, no era raro encontrar en nuestra mochila alguna rata muerta o algún objeto extraño, como la vez que Johnny encontró en su zapato la dentadura postiza del cadáver de una anciana que acabábamos de sacar de los nichos, o la vez que Manny encontró un dedo disecado dentro de su sándwich. Al menos lo vio antes de comérselo. A pesar de las bromas de Skinny, nos la llevábamos bastante bien. Pero una vez, Skinny se excedió. Nos habían mandado a retirar los cadáveres de los nichos del terraplén número 2. Ya tenían más de 10 años, y era hora de sacarlos para disponer de ellos.
por lo general cremándolos. Cuando los cadáveres tienen tanto tiempo solo quedan huesos, salvo algunos casos que quién sabe por qué motivo el muerto se momifica. Esta vez tocó una mujer. A pesar de que estábamos acostumbrados a ver y tratar con cadáveres en cualquier estado, quedamos impactados, no por el hecho de estar momificada, sino por el rictus de terror que tenía en su rostro. Era perturbador. Los cuatro permanecimos un buen rato casi paralizados viendo aquel cadáver, hasta que Arthur, nuestro jefe, nos ordenó sacarlo. Cuando removimos a la mujer, Johnny tropezó con la rueda de una carretilla que estaba detrás de él. El golpe hizo que la cabeza de la mujer se desprendiera y fuera a dar al suelo. Skinny se apresuró a levantarla y la depositó en su carretilla. Al terminar nuestro trabajo, todos nos fuimos caminando y bromeando como siempre hacia la parada de autobuses, donde nos despedimos. Esa noche, cuando Johnny llegó a su casa, vació su mochila en el cuarto de lavado. Su sorpresa fue mayúscula cuando entre las ropas sucias del trabajo apareció la cabeza de la muerta. Su esposa, que entraba en ese momento al cuarto de lavado, lanzó un grito de terror y se desmayó. Supe algún tiempo después que la pobre mujer necesitó terapia para superar el terrible momento. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Johnny aprovechó que Skinny había ido al baño para contarnos lo que había sucedido. Los tres estuvimos de acuerdo que esta vez Skinny había ido demasiado lejos con sus bromas y que era hora de darle un escarmiento. El sábado siguiente nos reunimos en casa de Johnny y ahí ideamos un plan para darle a Skinny un buen susto y hacerlo recapacitar acerca de lo pesada que podían llegar a ser sus bromas. Llegado el día, tomamos un viejo ataúd. Dentro colocamos 2 globos llenos de helio cubierto con una sábana blanca que salpicamos con ketchup para que pareciera que estaba ensangrentada. Joseph, que era muy bueno con las manos, ideó un mecanismo que accionado a distancia abría la puerta del ataúd, y así los 2 globos cubiertos con la sábana saldrían volando como un alma en pena. El ataúd lo colocamos junto a la puerta del depósito donde guardábamos nuestras herramientas. El lugar era ideal, pues la puerta quedaba justo al doblar una esquina del galpón. La sorpresa sería doble. Primero, un inesperado ataúd junto a la puerta, y luego la sábana volando. Estábamos seguros que Skinny aprendería la lección. Llegado el momento, nos escondimos detrás de unos matorrales. Skinny dobló la esquina del galpón y se detuvo paralizado frente al ataúd. Joseph accionó el mecanismo, y la puerta del féretro abrió liberando los balones envueltos en las sábanas ensangrentadas. La sorpresa y el susto hicieron que Skinny diera unos pasos hacia atrás. Tropezó con un escalón y cayó de espaldas, dándose un golpe seco contra el filo de la banqueta. Todos fuimos saliendo de nuestro escondite, riendo a carcajadas y celebrando el éxito de nuestra broma. Pero Skinny no se movía. Estaba tirado en el suelo inerte. Atrás de su cabeza y por el piso de la calle comenzaba a asomar un hilo rojo que fluía lentamente. Nervioso, Joseph se agachó frente a él y le tomó el brazo para sentir su pulso. Nada, dijo Joseph. Lo matamos, dijo Manny asustado. En un primer momento quise llamar a la policía, pero Joseph me detuvo. Nos van a acusar de homicidio. Pero fue un accidente, alegó Manny. Cierto, agregué yo. En el mejor de los casos nos esperan 5 o 6 años de cárcel. Yo no puedo ir preso, tengo una familia que mantener, dijo Manny muy nervioso y asustado. Diremos que lo encontramos así, que estábamos dentro del galpón y oímos un golpe. Cuando salimos, ya Skinny estaba muerto. Nos pusimos de acuerdo. Repasamos una y otra vez la versión que íbamos a dar para no caer en contradicciones. Recogimos el ataúd y todas las cosas que usamos para la macabra broma, y los enterramos debajo de unos cipreses que hay en el fondo del cementerio donde nunca va nadie. Entonces llamamos a la policía. Todos dimos la misma versión y nos convertimos así en coartada y cómplice de un asesinato. Al final, y después de un par de interrogatorios en la comisaría, la muerte de Skinny fue declarada accidente y el caso archivado. Pensé que llegado ese momento yo respiraría aliviado. Pero no fue así. Muy por el contrario, ese día empezó mi verdadero calvario, uno que arrastro hasta hoy. El remordimiento y la culpa no me han dejado vivir en paz ni un solo día. La imagen del cadáver de Skinny tirado junto a la banqueta aparece ante mis ojos cada vez que los cierro. Ya no puedo dormir sin tomar pastillas. Al despertar, lo primero que viene a mi mente es aquel terrible día.
Debido a la depresión y al lamentable estado en el que había caído, mi esposa me abandonó llevándose a nuestro hijo. Desde entonces no he sabido de ellos. En algún momento quise confesar buscando un alivio a mi culpa, pero luego pensé en mis compañeros. Ellos aún están con sus familias. Haría aún más daño llevando conmigo a la cárcel a dos personas que no lo merecen. Buscando alguna manera de aliviar mis penas, renuncié a mi trabajo y con algunos ahorros que tenía me fui a vivir a Costa Rica, pensando que la distancia ayudaría. Qué equivocado estaba. Pasé meses enteros donde lo único que hacía era pasear cabizbajo por una playa que había cerca de mi casa. Las noches se me iban sentado en una mecedora en el porche y durmiendo ratos, solo gracias a las pastillas. Pasó casi un año. Mis ahorros comenzaban a acabarse. Tenía que conseguir un empleo. Pensé también que al estar trabajando mi mente estaría ocupada, por lo menos durante el tiempo que estuviera en el trabajo, pero nunca imaginé que el destino me llevaría hasta donde estoy ahora. O tal vez no fue el destino, tal vez fue la última broma pesada de Skinny, que desde el más allá movió los hilos para que el único trabajo que pudiera conseguir fuera como vigilante en un cementerio. Nací en Ciudad Pérez, una pequeña ciudad con muchas pretensiones y muy poco que hacer. Apenas cumplí la mayoría de edad, salí huyendo de allá en busca de las oportunidades que ofrece una gran ciudad como Olmedos, donde resido hace más de 20 años. Mi madre aún vive en Ciudad Pérez. Ella está muy arraigada. De hecho, fue una de las primeras habitantes de la ciudad. Llegó allí después que algún presidente la fundara en nombre de algún supuesto héroe de la independencia endiosado por alguna retrógrada ideología. Al final, Juan Pérez fue un político corrupto más, pero de esas historias ya estamos hartos. Lo cierto es que madre es madre, y para mí siempre fue la primera y lo más importante, así que todos los fines de semana la visitaba para llevarle todo lo que necesitaba. Me encantaba pasar con ella las horas del atardecer sentados en dos viejas mecedoras en el porche de la casa. No me cansaba de oír sus cuentos de juventud, aunque ya empezaba a repetirlos y a inventar algunas partes que empezaba a olvidar. Ese viernes alisté todo como siempre antes de salir. Revisé por última vez la lista de las cosas que debía llevar a mi madre, sobre todo las medicinas. A las 6:30 en punto, como era usual, salí de mi casa en Olmedos con dirección a Ciudad Pérez. El viaje dura poco más de una hora y se hace a través de una estrecha carretera de 2 canales. Al contrario de lo que muchos pensarían, es un viaje muy agradable. La carretera está en buenas condiciones, el clima es benévolo y los paisajes son hermosos. Al entrar en el túnel Olivos, me sorprendió un espeso humo negro que se fue haciendo más denso a medida que me adentraba en él. Tuve que bajar considerablemente la velocidad. Durante unos pocos minutos pude seguir avanzando guiándome por la línea divisoria de los canales, pero llegó un momento en el que ya no sabía nada y tuve que detenerme. A tientas me bajé del carro y aunque encendí una linterna era imposible ver a través del negro humo. Un humo muy extraño, por cierto. No olía a nada. A lo lejos oí un murmullo y enseguida grité: «¡Hola!». Alguien contestó mi saludo. «Hola, ¿dónde está? No puedo verlo». No pude identificar la dirección de donde venía el sonido, pero igual le respondí: «Con este humo es imposible ver nada. Yo estoy en el carril norte y vengo de Olmedo». «Yo también estoy en el carril norte», me respondió el hombre, «pero yo vengo de las Carolinas. Voy con mi familia a las playas de Manzanares, pero en medio de esta oscuridad se me perdieron y por más que grito y grito, ninguno me responde. ¿Usted cree que en algún momento el humo se disipe y podamos buscarlos entre los dos?». «Disculpe, señor, se está usted alejando, ya no puedo oírlo». Todo quedó en silencio. Yo no me movía del lado del carro. Tenía puesta mi mano derecha sobre el capó. Era la única orientación. Eso me daba una falsa sensación de seguridad. Al cabo de un rato oí unos pasos. «Hola, hola, ¿quién está por ahí?». Una voz de mujer me contestó. «Hola, hola, ¿dónde está usted que no puedo verlo?». «Yo tampoco puedo verla, es imposible con este humo tan denso.
Tampoco puedo saber de qué dirección viene su voz. La mujer, con voz de extrañeza, me respondió. ¿A qué humo se refiere? Yo no veo ninguno, solo veo oscuridad. Creo que las luces se apagaron por algún motivo. ¿Está usted cerca de su carro?, pregunté. ¿Podría encender las luces para tratar de orientarnos? Eso es un problema, señor, dijo ella. El caso es que llevo rato buscando el carro donde venía con mi madre y mis hermanas, y no lo encuentro. A ellas tampoco las encuentro. No sé qué pasó, veníamos conversando animadamente. Mi hermana mayor nos contaba que había conocido a alguien que le gustaba, y mi madre le decía que ya era hora, que aprovechara o quedaría para vestir santos. La voz de la mujer también desapareció. Esto era desconcertante y ya empezaba a asustarme. Quise empezar a caminar hacia la salida, guiándome por el muro del túnel. Pero justo en ese momento, el fuerte estruendo de un seco golpe, seguido por el de metales retorciéndose y cristales estallando, me sobresaltó de tal manera que caí al piso. Traté de levantarme, pero me fue imposible. No sé por qué, pero no podía moverme. Luego empecé a oír unos pasos. «Hola, hola», grité casi con desesperación. «Hola», me contestó una voz tranquila y agradable. «¿Dónde está, señor? No puedo verlo». «Yo tampoco lo puedo ver con este humo negro que lo llena todo». «Sí, el humo», dijo él. «Tuvo que ser eso. Creo que en algún momento me perdí. Supongo que el humo fue el motivo. Tampoco puedo recordar cuándo me bajé del automóvil». Entonces le pregunté, «¿Usted puede orientarse? ¿Sabe más o menos dónde está?» Ahora que lo dice, ni siquiera puedo decir de dónde viene su voz. ¿Será por eso que no puedo encontrar a mis compañeros de viaje? Yo iba a pasar el fin de semana con 3 amigos en la ciudad. En el pueblo donde vivimos no hay nada que hacer, no hay nada con qué entretenerse. Además, Carlos conoció a una chica que dijo que tenía varias amigas y que nos invitaba a ir a la ciudad. Otra vez pensé, ¿qué estará sucediendo? Espero que esto se resuelva rápido. Yo no me puedo quedar aquí mucho tiempo. Tengo que llegar como sea a Ciudad Pérez. Llevo la medicina a la atención de mi mamá y esa es importante que la tome siempre. Además, le compré los dulces que tanto le gustan. Apenas salió de la curva, el experimentado camionero vio la larga fila de luces que ocupaba toda la recta que lleva al túnel Olivos. De él salió una espesa columna de humo negro. Sin pensarlo mucho, se estacionó a orillas de la carretera. Apagó el camión, puso los pies sobre el tablero y encendió la radio. Interrumpimos este programa para llevarles una información de última hora. Un terrible accidente acaba de ocurrir en el túnel Olivos. Los bomberos luchan contra las llamas que salen vorazmente de él. Se desconoce la cantidad de vehículos involucrados. Debido al incendio y a la dificultad para apagarlo, no se cree que haya sobrevivientes. Las autoridades recomiendan usar vías alternas. Seguiremos informando.